Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en el Heraldo Televisión. A nombre de mi compañero Maximiliano Espejel, titular de este espacio, a quien le mando un abrazo y le deseamos pronta recuperación de un procedimiento médico al que tuvo que ser sometido, le doy la bienvenida a esta mesa de análisis y de debate político que usted ya conoce bien para hablar de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de un tema que sigue ocasionando mucha polémica. Llevamos años en México, por lo menos 12 años, discutiendo este asunto desde el gobierno del presidente Felipe Calderón, después en el gobierno de Peña Nieto y seguimos discutiéndolo ahora en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Les hablo de las funciones y la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en nuestro país. De acuerdo con el libro La Tropa, del periodista Pablo Ferri, en la última década, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido más de 11,000 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Elementos de la Sedena y de la Marina estarán preparados para realizar funciones de seguridad pública en México, ahora en su nueva modalidad de la Guardia Nacional. Los invito a que se queden con nosotros. En la siguiente hora vamos a hablar de esto y mucho más. Vamos a analizar y a desmenuzar este tema con los expertos que tenemos invitados en esta mesa. Yo soy Salvador García Soto, le doy la bienvenida y le presento este resumen. En tiempos recientes, las Fuerzas Armadas de México han salido a las calles para ayudar a combatir principalmente el problema de la inseguridad, el narcotráfico y la violencia generalizada en todo el país. Antes eran otras sus funciones. El ejército fue el componente fundamental para consolidar la independencia, la reforma y la revolución. Si bien el Ejército y la Marina Armada de México surgieron ante la necesidad de proteger y consolidar al país, hoy en día cumplen funciones que no les corresponden. Sin embargo, su labor ayuda a combatir la inseguridad en México. Sabemos que el país hoy más que nunca requiere de sus soldados y eso nos compromete a seguir desempeñándonos con alto sentido del deber en cada encomienda que se nos asigne. El trabajo del Ejército y la Marina en apoyo a la población en casos de desastre, en resguardar nuestras costas y fronteras, la desarticulación de cárteles de la droga y detención de capos importantes no es cuestionable. Pero al parecer, algunas acciones del Ejército y la Marina en las calles no fue siempre bien aceptada en algunos sectores de la población. Mucha gente ha sido afectada y violentada en sus derechos humanos por algunos elementos del Ejército y la Marina. Notas periodísticas, juicios, libros y hechos reales dan cuenta de abusos ejercidos desde hace algunos años. Tal es el caso del libro La Tropa, escrito por Daniel Arrea y Pablo Ferri, donde presentan una investigación sobre los motivos que tiene un soldado para matar. Esto a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico que inició el expresidente Felipe Calderón durante su sexenio. En su libro mencionan que son más de 200,000 asesinatos y 40,000 desaparecidos desde el año 2006. Agregan que, en la última década, el ombudsman mexicano ha recibido más de 11,000 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. Son varios los casos y que han impactado a la sociedad en general. En 2014, los 2 ejecutados en Tlatlaya, Estado de México, las intervenciones en Michoacán o el caso de Otilio Cantú en Monterrey en 2011. Uno de los más lamentables, en 2010, el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo, 2 estudiantes del TEC de Monterrey que fueron asesinados por elementos del ejército mexicano. Alberto Arnaut realizó el documental denominado Hasta los dientes sobre este caso y hace poco la propia Secretaría de Gobernación pidió disculpas a la familia. Ahora, con la entrada de la Guardia Nacional se espera se logre un pleno respeto a los derechos humanos, pero eso solo el tiempo lo dirá. Y eso es lo que queremos extender a todo el país con la creación de la Guardia Nacional. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Bueno, pues ahí está el tema que ponemos hoy sobre la mesa, la actuación de las Fuerzas Armadas, la polémica que se genera en torno a esta actuación,
división de opiniones, porque hay, así como muchos mexicanos que cuestionan pues esta actuación, también hay encuestas que dicen que la población apoya al ejército en sus ciudades. En fin, vamos a platicar de todo esto y para eso están esta noche conmigo en esta mesa y me da mucho gusto recibirlos, darle la bienvenida. Pablo Ferri, periodista, autor de este libro, ya lo escuchó usted, La Tropa, junto con la periodista Daniela Arrea. Bienvenido, Pablo. Corresponsal también del Diario del País. Bienvenido, buenas noches. También me acompaña Alberto Arnaut, es Estrada, director del documental Hasta los Dientes. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Encantado de tenerte aquí. Y también está con nosotros esta noche y le doy la bienvenida a Jorge Javier Romero, politólogo, escritor e investigador. Bienvenido. Salvador, Jorge buenas Javier. noches. Un gusto tenerte por aquí. Gracias. Pues, ¿quién quiere? ¿Por dónde empezamos? Yo decía, ya son más de 12 años discutiendo este tema y seguimos de algún modo, no sé si entrampados o no, pero en el mismo debate de si el ejército debe o no estar en las calles haciendo labores de seguridad pública. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, efectivamente, Salvador, tenemos 12 años entrampados y son 12 años de fracaso. 2007 es el año más pacífico de toda la historia de México desde 1821. Es cuando empieza el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y a partir de entonces lo que tenemos es un aumento exponencial de los homicidios. Pasamos de una tasa de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes a 24 homicidios por cada 100,000 habitantes en 3 años. Y a partir de entonces, a pesar de que ha habido bajadas y subidas, ya la tasa de homicidios no ha vuelto a los niveles que tuvo en 2007 y ahora estamos en un nivel de cerca de 26 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y eso está estrechamente vinculado al despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Además, bueno, como lo documenta muy bien Alberto en su documental, el libro de Pablo, sí hay una constancia de las violaciones a derechos humanos y de una actuación de las Fuerzas Armadas que no tiene nada que ver con lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad en un Estado democrático. En un artículo que publicamos Alejandro Madrazo, Rebeca Calzada y yo en Política y Gobierno, la revista del CIDE, demostramos cómo, por lo menos en la época de Felipe Calderón, porque es donde contamos información, las actuaciones de las Fuerzas Armadas tienen con mucha frecuencia lo que nosotros llamamos en aquel artículo una letalidad incalculable, porque no dejan heridos y por supuesto tampoco tienen detenidos, van a exterminar. Y esto entra en una espiral de violencia que ha sido tremenda, ¿no? Y el problema es ese, el problema es que en lugar de cambiar el rumbo y pasar a construir una seguridad civil en México, lo que se está haciendo es una simulación con una Guardia Nacional que, a pesar de la reforma constitucional que estipuló que tenía que ser un cuerpo civil, lo que ha hecho es disfrazar a los militares y a los marinos de Guardia Nacional, y eso está violando la Constitución. Claro, ahora llegamos a ese punto que es ya la última parte, pero antes quiero preguntarle a Pablo Ferri, en este libro La Tropa tú documentas lo que han sido estos años de la actuación del ejército en las calles, en las ciudades del país. Yo platicaba justamente hoy en radio con el expresidente Calderón de esta guerra que él lanza contra el narcotráfico y cómo dispara exponencialmente la violencia en el país, el sacar al ejército a las calles. Él decía, no es el ejército el que dispara la violencia, es el hecho de que México se convirtió en un país ya no solo de tránsito, sino de consumo, y que mejoró la clase media y que por el poder adquisitivo, y consumimos más drogas. Esa es la explicación que él da. ¿Se sostiene una versión así? No, no lo digo yo. Hay un estudio que publicó hace menos de un año Laura Tuesta, que es colega del CIDE de Jorge Javier, que se llama Las cuentas de la militarización, que básicamente, en resumen, prueba, lo pueden encontrar en Nexos, está en línea, lo puede encontrar el expresidente Calderón también, pues no lo ha leído, que prueba que por allá por donde ha pasado el ejército ya ha mantenido enfrentamientos el ejército, en aquellos municipios donde esto ha ocurrido, el índice de homicidios ha aumentado después, ¿no? Entonces, la evidencia es que, uno, el ejército, a menos a largo plazo, no es la respuesta. Dos, la película esta del consumo de drogas, del aumento del consumo de drogas, pues puede tener cierto sentido en el aumento de la violencia en algunos puntos del territorio, pero desde luego no se puede hacer o no se puede generalizar a partir de él. Ahora, Alberto, tú documentaste un caso que es emblemático, con muchos otros que ya se mencionaban en esta introducción que teníamos, y que
pues han ido quedando ahí. Hoy vemos algunos que ya no merecido, como el caso que tú comentaste de estos 2 jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey, incluso disculpas del Estado, pero vaya, eso no quita el efecto negativo que han tenido los abusos que se han cometido en nombre de esta lucha contra las drogas. Sí, claro. Bueno, empezar diciendo que me sorprende mucho todo lo que ha sucedido hoy, por ejemplo, en redes sociales con Calderón, que Calderón pueda seguir suelto, ¿no? O sea, como puede estar impune totalmente por la vida después de haber generado esta situación de violencia y de violaciones a los derechos humanos que seguimos sufriendo. Y sí, el caso de Jorge Javier es justamente un caso que sucedió durante su sexenio, ¿no? 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey que vienen saliendo a altas horas de la noche después de haber estudiado porque tenían exámenes al día siguiente y se encuentran con un enfrentamiento entre el ejército y un supuesto grupo de delincuentes. Ellos se resguardan afuera del Tecnológico de Monterrey mientras está la balacera y cuando pasa la balacera deciden regresarse hacia el interior de su institución para resguardarse de manera más permanente y es ahí cuando el ejército los hiere y en lugar de decir, llevarlos a los servicios médicos, una ambulancia, lo que sea, deciden asesinarlos, desfigurarles el rostro, sembrarles armas y hacerlos pasar por sicarios armados hasta los dientes, que era claramente un modus operandi del ejército, por lo menos en esa época y muy claramente en esos días, en esas semanas, en Monterrey, ¿no? Ha pasado en otros lugares, en otros momentos, pero ahí claramente otro de los casos que mencionaban, Otilio Cantú, que si bien estaban vestidos de policías, pues eran militares los que estaban operando en ese momento, lo mismo, Otilio decide no hacer la parada de los militares y ellos lo asesinan y le siembran armas, o el caso de Anáhuac, que pasó también con muy pocas semanas de diferencia, donde también una pareja viene saliendo de la maquila y se encuentran con un enfrentamiento, el ejército los mata y los hace pasar por sicarios. Es decir, parece que había una orden que venía de mucho más arriba, más allá de los militares en concreto que jalaron el gatillo, donde se decía que si se hería por error a un civil, lo mejor o lo que se tenía que hacer era matarlo y criminalizarlo, hacerlo pasar por sicario. Ahora, si esta vía ha sido tan negativa y tenemos un saldo tan desastroso después de este lapso, hablamos ya de lo que fue el gobierno de Calderón y la responsabilidad que carga, me parece, ya de por vida. Hoy anda queriendo formar un nuevo partido político y donde se para le recuerdan este tema. Pero luego viene el sexenio de Peña Nieto. ¿Qué pasa con Peña Nieto? Que tampoco cambia la estrategia, tampoco saca al ejército de las calles y también otra vez vemos a un crecimiento de la violencia, Pablo. Bueno, ocurre que las tácticas que se emplean durante el sexenio de Calderón, aunque en los primeros años parece que dejan de emplearse, luego vemos con Tlatlaya en 2014, en junio, como era exactamente igual, ¿no? El 30 de junio del 14 hay un grupo de militares que está patrullando un camino rural, esto a 3-4 horas de la capital, hay un grupo de presuntos delincuentes que están perruntando en una especie de bodega, así como medio construir, no había puerta, por eso digo medio construir. Hay un enfrentamiento entre ambos contingentes y cuando este enfrentamiento termina, los militares o parte de los militares, al menos 3, según la investigación que hizo luego PGR, ejecutan a los supervivientes, entre 8 y 15, depende de quién los cuente, 8 PGR, 15 CNDH. No solo eso, o sea, los ejecutan y luego les siembran armas también, ¿no? La intención no es solo exterminar, sino engañar. Y eso es jodido porque, caray, ya estás actuando de una forma idéntica o peor que la gente que estás combatiendo, ¿no? Y no solo es Monterrey, que es el caso que conoce muy bien Alberto, es que hay al menos 3 denuncias presentadas ante el Tribunal de La Haya por las atrocidades cometidas por integrantes del ejército en Baja California, en Coahuila y en Chihuahua en los sexenios de Calderón y Peña, porque ha habido momentos y lugares en los que de repente han habido muchos casos parecidos, en los que el modus operandi ha sido parecido. Ahora, en todo este tiempo, Jorge Javier, tenemos
pues por un lado una sociedad civil en México que denuncia, que expone este tipo de casos, como lo hizo Alberto, como lo hace Pablo en su libro. Por otro lado tenemos organismos de derechos humanos que también documentan y hacen estas denuncias, estas recomendaciones, y tenemos también luego organismos internacionales que han documentado y que han denunciado al gobierno de México por violación de derechos humanos en el uso de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué pasa con todo esto? Yo no conozco un solo responsable que esté pagando por estos abusos. Hay una impunidad total de las Fuerzas Armadas. El gobierno mexicano ha solapado todos los crímenes de lesa humanidad que han cometido las Fuerzas Armadas durante este periodo y ha sido parte de una política del Estado mexicano, una política que insiste en ir en una ruta que ya claramente es fallida. Es una política pública fallida el despliegue de las Fuerzas Armadas. Y el gran problema es que, efectivamente, como bien decía Salvador, Peña no rectificó. Al principio de su gobierno dijo, vamos a crear una gendarmería. La gendarmería va a estar dentro de la Policía Federal y la gendarmería como una fuerza de despliegue territorial y se quedó en 4,000 elementos. Se frustró eso. Nunca despegó. Y yo creo que esto tiene que ver con una inercia que se crea a partir del gobierno de Calderón, donde una vez que las Fuerzas Armadas empiezan a ser las responsables del control territorial, ya es muy difícil retirarlas, ¿no? Y no ha habido ni capacidad, porque no ha habido decisión política ni capacidad financiera para construir nuevos cuerpos de seguridad. También hay que tomar en cuenta que los gobiernos estatales no han cumplido con su responsabilidad. También las fuerzas políticas. Sí, no todo es responsabilidad federal. Todo es federal, pero hay una cosa que sí es responsabilidad federal. El desmantelamiento de las fuerzas de seguridad locales, sobre todo las municipales, que existían antes de Calderón. Calderón las consideró corruptas y había que desmantelarlas. Pues sí eran corruptas, por supuesto, y sí vendían protecciones particulares y sí negociaban la desobediencia de la ley, pero reducían la violencia. Y el proceso debió haber sido un proceso de reconstrucción institucional que no desmantelara lo que había. Se desmanteló lo que había y entonces, por supuesto, lo único que quedó fue el enfrentamiento en términos de guerra de parte de las Fuerzas Armadas. Porque hay una cosa que dice Calderón que es totalmente falsa. El asunto es que no todos los mercados clandestinos son igual de violentos. Él dice, es que ya hay consumo. Se consumen más drogas. Además, no es cierto. Se queda más droga en el país. México no tiene un problema de salud pública vinculado al consumo de drogas, por ejemplo. Ese es otro tema, pero sí está vinculado. Pero el hecho es que la violencia de los mercados clandestinos es proporcional a la manera en la que se les combate. Y se les ha combatido de manera errónea, generando una enorme violencia, ¿no? Ahora, ¿cómo entender, Alejandro, este fenómeno? Decía yo, y hay encuestas que documentan esto, que a pesar de estos abusos, de estas violaciones documentadas, hay todavía gente que no quiere que el ejército deje estas labores y que dicen, yo quiero al ejército en mi pueblo, en mi ciudad, porque son los únicos que me dan seguridad. O sea, es tal el desmantelamiento de las corporaciones civiles que no tenemos otra opción. Pareciera. Pues yo creo que también viene de nuestra educación, que viene desde el libro de texto, ¿no? Es esto que decía el presidente o el general, de que el ejército ha estado siempre en los mejores momentos, en las mejores batallas, y también el tema de la escolta cuando vas en la primaria. Es algo que te van metiendo desde chiquito, donde el ejército pues es una institución bien vista, venerada, etcétera, ¿no? Y eficiente además en comparación con las policías federales. Pero pues como hemos visto, esto no se sustenta en la realidad. Digo, lo que sí se sustenta es que la Policía Federal tampoco está bien, ¿no? O sea, y además ha sido totalmente mermada y se le ha, o sea, no sé, no sé bien cómo está esa situación, pero se le ve a la Policía Federal que estaba viviendo en hoteles durante mucho tiempo, ¿no? Sí. O sea, todo el sexenio pasado la Policía Federal estaba acuartelada en unos hoteles donde incapaz de hacer absolutamente nada, pero justo la salida no puede ser terminar de desmantelarla para incorporarla al ejército de forma tramposa, sino tratar de fortalecerla y generar una policía que realmente pueda hacer labores de seguridad pública. Y ahí llegamos a este punto de la Policía Federal. Efectivamente, ya en este gobierno todavía Calderón y Peña Nieto invierten en la Policía Federal,
pero no logran tampoco consolidarla como una fuerza totalmente confiable, y es el argumento que utiliza el presidente López Obrador. Dicen algunos, incluso asusado por los propios militares, que le dicen la Policía Federal no sirve, hay que desmantelarla, está corrompida, y entonces deciden que la Policía Federal debe desaparecer y que debemos solamente quedarnos con el nuevo cuerpo que es la Guardia Nacional. ¿Cómo llegamos a este punto en el que ya no tenemos instituciones civiles en materia de seguridad? Si me permites, antes quería tocar algo que habéis dicho que me interesaba. Sí. O sea, no hay una impunidad completa, es decir, de los crímenes que se han cometido, que son unos cuantos, por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sí pagan, pero siempre pagan los mismos, los de la tropa, o sea, soldados, sargentos. Nunca los oficiales. Y es muy difícil, por ejemplo, no creo que haya nadie de la comandancia de la zona de la región militar de Nuevo León pagando por el caso de Hasta los Dientes de los dos chavos del TEC, o por supuesto nadie preguntó nunca, pese a la orden de abatir. ¿Os acordáis aquel oficio que sacó el Centro Pro, que encontró como parte del expediente del caso Tlatlaya, donde se veía que la comandancia de la zona de la zona militar ordenaba a los elementos del ejército patrullar de noche con el objetivo de abatir delincuentes en horas de oscuridad? Ningún mando del ejército se responsabilizó de ello y nadie le pidió responsabilidades, ¿no? Entonces siempre son los mismos los que están en la cárcel, la tropa, los que están en la calle, los que tienen que estar enfrentando esas situaciones que probablemente no pidieron en su día, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, yo creo que la situación que tenemos es en parte una construcción dialéctica del presidente. Es decir, el presidente ha planteado que la Policía Federal no sirve, igual que Calderón planteó que las policías locales no servían, o las estatales, y decidió meter parte de la Policía Federal en una batidora con policías militares y navales y sacar esto de aquí, que es la Guardia Nacional, que ni siquiera tiene reclutas nuevos de momento, sino que tiene por un lado unidades de gendarmería, unidades de policía militar y naval, y las tiene patrullando bajo el mismo uniforme, juntos pero no revueltos. El otro día justo hablé con un gendarme allá en la sede de la Policía Federal en Iztapalapa, que me decía que hacía unos días ya había empezado a formar parte de la Guardia Nacional, que le pregunta, digo, oye, pero entonces ¿cómo es la onda? O sea, tú estás en una especie de unidad o batallón o como sea que se llame ahora, mezclado con policías militares y navales. Dice, no, dice, nuestra unidad es solo de gendarmes. Dice, lo que pasa es que nosotros tenemos que ir a formarnos a un campo militar, en este caso el de Naucalpan, el campo número 1, aquí cerca de Ciudad de México, y nos forman militares, pero luego nuestra unidad es solo de gendarmes. Digo, caray, entonces ya no entiendo nada, o sea, ¿cómo funciona la mezcla? Y luego otra cosa que me parece fundamental también, o sea, si es preocupante que como Estado México asuma el capricho del presidente de generar o crear una nueva guardia securitaria de índole más o menos militar, por lo menos no civil, que es lo que se pedía. ¿Qué va a pasar luego cuando empiecen a reclutar gente? ¿Cómo los van a formar y en base a qué temario? ¿Cómo va a ser la capacitación, ya no solo en derechos humanos, que es evidente lo que nos preguntamos todos, sino cómo se va a probar que se está aprendiendo lo que se supone que ellos están aprendiendo, ¿no? Porque durante estos años, y tú seguro, Jorge, lo sabrás bien, los militares han recibido decenas de miles de cursos, ya sea en línea o presenciales, pero ¿para qué han servido? ¿Han servido para algo? ¿Cómo sabemos si han servido para algo? ¿Cómo sabemos si los que tome la Guardia Nacional van a servir para algo o no? Se supone que ahora habrá nuevas leyes y protocolos, ¿no?, en los que deben actuar, se supone. Bueno, las leyes que se aprobaron tienen unas fallas garrafales, ¿no? Y no garantizan en nada que realmente se cumpla con lo establecido en la Constitución de que la Guardia Nacional tiene que ser un cuerpo de seguridad civil. Pero el tema fundamental es que, respecto a la policía, ¿cuál es el diagnóstico en el cual se basó la decisión del presidente de eliminar la policía? No existe. No hay un diagnóstico, no es un diagnóstico público que diga, sí, había que eliminar la policía porque era corrupta, porque era ineficiente. La evidencia que tenemos es que si bien también la policía ha cometido violaciones tremendas de derechos humanos, actos de venganza y demás, sus índices de letalidad son más bajos y tienen un comportamiento relativamente más apegado a la ley. De todas maneras, las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado federales en las tareas de seguridad muy pocas veces se apegan
por ejemplo, a órdenes de aprehensión, investigación, nada. Actúan casi como simplemente por patrullaje territorial y se enfrentan a balazos. Eso es lo que tenemos documentado. No tenemos unas fuerzas que actúen como deben actuar fuerzas en un Estado democrático de derecho, apegados a una legalidad que les obligue a investigar adecuadamente, a someterse a procedimientos judiciales y ministeriales para su actuación. Eso no existe. Pero la Policía Federal lo hacía mucho más que el Ejército y la Marina. Claro, o sea, ¿no? Sí había una diferencia. Hay una diferencia. Y la Policía Federal, entre todas las aberraciones del gobierno de Calderón, la transformación de la Policía Federal fue de lo menos malo, porque se estaba construyendo un cuerpo civil más profesional, con mejor nivel, mejor capacitado, y eso se está yendo a la basura con esta reforma, ¿no? Peña Nieto abandonó a la Policía Federal, ¿no? Solamente avanzó la cuestión de la gendarmería, que fue una tomadura de pelo, pero la abandonó completamente y apostó totalmente al Ejército. Y ahora lo que está haciendo pues, es mezclarlos en esta batidora, como bien dice Pablo, para crear un cuerpo que no va a cumplir con las necesidades de un cuerpo de seguridad civil del Estado. Y llegamos al punto actual en donde el presidente López Obrador, el primer presidente de izquierda en este país, históricamente la izquierda había sostenido este discurso del ejército, tiene que estar en los cuarteles, el ejército no debe estar en las calles, lo dijo el mismo López Obrador en repetidas ocasiones durante su campaña presidencial, pero luego hay un viraje de 180 grados y lo que vemos ahora, cuando el presidente se refiere a las Fuerzas Armadas, es esto. Por eso fue un acierto la reforma constitucional, el que nos unamos todos, cerremos filas para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Se avanzó mucho en esto y ahora que ya es legal, tenemos que dar un giro a las funciones de las Fuerzas Armadas, incorporar en las funciones la seguridad pública y lograr el éxito que tiene el DN3 en materia de seguridad pública. Ese es el desafío. Bueno, ahí está lo que dice el presidente, el nuevo discurso sobre las Fuerzas Armadas, un Andrés Manuel López Obrador totalmente distinto que el que conocimos en campaña, ya hablando de este tema de cómo concibe la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a comenzar a analizar ya este momento en el que nos encontramos, la Guardia Nacional que ya está en las calles de diversas ciudades del país. Volvemos de inmediato a la mesa de análisis político del Heraldo TV. Ya estamos de regreso en la mesa de análisis político del Heraldo TV y le pregunto a los panelistas esta noche, ¿cómo se dio este viraje? ¿Cómo el líder social que es Andrés Manuel López Obrador, que pues venía reivindicando las luchas históricas de la izquierda, muchas de ellas en contra de los abusos del ejército en el 68, en el 71, en la Guerra Sucia, y de repente es el presidente que más le ha dado al ejército en todos los sentidos, lo ha metido no solo a una reforma constitucional que ya regulariza su participación en labores de seguridad pública, sino los ha vuelto contratistas de obras públicas, les ha dado una serie de funciones que antes no tenían. Algunos decían, vaya, ni Calderón en sus mejores sueños pudo haber pensado una reforma como la que le aprobaron al presidente López Obrador. ¿Cómo empieza este cambio y qué es lo que convence o quién convence al presidente López Obrador de que sin el ejército simplemente no va a poder gobernar? Bueno, él tiene una persona de confianza, un general del ejército retirado, que es Audomaro Martínez, que comanda lo que anteriormente fue el CISEN, creo que ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia, algo parecido, y que yo entiendo que en las primeras reuniones que Audomaro hubo de tener con la vieja comandancia de Sedena, con Cienfuegos y sus subsecretarios, algo debió pasar ahí y algo debió escuchar López Obrador
para llevar al conocimiento de que la única forma de remontar la situación securitaria era a partir del ejército, ¿no? Sería interesante conocer a partir de, no solo de los mandos del ejército con Peña, sino también a los mandos de la Policía Federal, Renato Sales, Manley Castilla, pero también, pues caray, fontaneros, por llamarles de alguna forma, de la actual administración en materia securitaria. ¿Cómo fueron esas primeras reuniones antes de que el presidente tomara posesión y por qué se configuró el apoyo al ejército que vemos ahorita, ¿no? A mí me gustaría mucho saber eso. ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Tú cómo lo entiendes, pues? Pues la verdad es que carecemos de la información suficiente para entender por qué fue ese cambio, pero sí tiene algo que ver también con la concepción que tiene López Obrador de las Fuerzas Armadas. El discurso que acabamos de escuchar, lo que está diciendo López Obrador es que ahora sí es legal que usemos al ejército en tareas de seguridad. Eso es falso. La reforma constitucional dice exactamente lo contrario. Deja un resquicio en el transitorio quinto de la reforma del 21 para usar al ejército, pero establece claramente que la Guardia Nacional tiene que ser un cuerpo de seguridad civil con entrenamiento civil, que es el punto que señalaba Pablo hace rato. ¿Qué entrenamiento van a recibir? Bueno, la reforma constitucional dice todo lo contrario de lo que está diciendo López Obrador. Y López Obrador está interpretando la reforma como le da la gana. Sigue en lo que estaba empeñado en su iniciativa original, que es construir un cuerpo militarizado. Y eso no es lo que pactaron los partidos. O sea que las modificaciones que hizo el Congreso, que sí fueron varias, pues, no las está tomando en cuenta para nada el presidente, y la manera en la que se está desplegando la Guardia Nacional es inconstitucional. Yo entiendo que funciona como, perdón que te interrumpa, sí, no, está muy bien. Al final hay una moratoria de 4 o 5 años, ¿no?, para que el ejército siga ejerciendo, digamos, de policía de facto, ¿no? Entonces, la Guardia Nacional al final está funcionando más como un ejército, porque en realidad está asumiendo esa parte de la reforma constitucional como si... Caray, pero es una interpretación tramposa, porque como debería interpretarse en todo caso, es que el Ejército y la Marina hicieran tareas subsidiarias como una forma incluso de darle la vuelta al artículo 29 constitucional, pero bueno, para casos de emergencia, entonces aquí sí, porque está en una situación extraordinariamente violenta, ya, entonces, un problema de seguridad nacional. Pero no es así como lo está interpretando el presidente y como se está materializando. Lo que está haciendo es construir el cuerpo que él quiere, y es el cuerpo militarizado. Son los soldados, como bien lo decía Pablo, son la policía naval, la policía militar con nuevo uniforme, disfrazados, más los gendarmes, más los policías federales, que por supuesto no están contentos porque les están reduciendo sus condiciones laborales. Y en algunos casos ni siquiera con nuevo uniforme. Yo he visto patrullajes aquí en la ciudad donde andan con camionetas todavía con la cromática del ejército y los uniformes verde olivo, simplemente con un gafete que dice que ahorita están Guardia pintando Nacional. Las patrullas de la policía de la Ciudad de México, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué piensas, Alberto Arnaud, de la Guardia Nacional? Sí, fue un poco frustrante, sobre todo al inicio del gobierno, ¿no? Nosotros veníamos estrenando la película, por ejemplo, y una vez que llegó López Obrador a la presidencia, pues vimos muy buena voluntad, por ejemplo, de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas para reconocer la responsabilidad del Estado en el asesinato de Jorge y Javier, ¿no? Lo cual pues hablaba ya es una buena señal, ¿no? Después de 9 años donde pasaron Calderón y Peña Nieto, donde ni siquiera fueron capaces de admitir algo que estaba ya muy claro desde entonces, que es que fueron asesinados por el ejército. Sin embargo, a los pocas semanas suceden estas reuniones oscuras con la Marina y con el Ejército, y López Obrador, no sé si cambia su discurso, porque en realidad sí creo que en el 2018 se limitó un poco más que en el 2012 a decir que iba a sacar al ejército, ¿no? En el 2012 sí la postura clara de López Obrador era en 6 meses el ejército va a estar fuera de las calles, ¿no? En el 2018 justo me preocupó un poquito más que no estaba tan claro. Pero a la vez, si lo piensas dentro de la biografía de López Obrador, viene de una tradición de izquierdas del nacionalismo revolucionario, que en realidad es muy cercano
al ejército, ¿no? O sea, en el 88 Cuauhtémoc Cárdenas ganó en los campos militares, en las unidades habitacionales de militares, y también en el 2006 López Obrador y en el 2018. Es decir, hay una tradición ahí político-ideológica, histórica, de unión entre el nacionalismo revolucionario y el ejército. De alguna forma, ideológicamente tampoco es que estén tan lejanos, ¿no? Claro, eso explicaría por qué también esta cercanía, pero vaya, decía yo, ni siquiera Calderón en su momento tuvo tales diferencias con el ejército como las que está teniendo ahora López Obrador. Ya no solo es tenerlos en las calles y darles esta reforma constitucional, sino dicen algunos incluso que en Palacio Nacional el secretario que más ve al presidente todos los días, porque lo ve diario en las reuniones, y además platica con él después de diversos asuntos, es el secretario de la Defensa. O sea, sí han tomado un papel muy relevante. Totalmente. Bueno, a Calderón le gustaba disfrazarse de soldado. Claro, ¿no? se veía un poco ridículo, pero sí. Pero bueno, no, es que, en efecto, y tiene razón Alberto, hay una visión del ejército en el nacionalismo revolucionario mexicano, y además esto viene también de un pacto político en 46, donde el ejército dejó de ser un actor deliberante en la política a cambio de negocios. Y aparte se volvió un sector del PRI, ¿te acuerdas? Fue un sector del PRM. Militar, fue el sector militar del PRM. Luego desaparece el sector militar, pero hay un pacto político. Y el pacto es, el ejército va a administrar en los mercados clandestinos y va a tener la impunidad absoluta. Una de las razones por las cuales la población sigue viendo bien al ejército es porque durante toda la época clásica del PRI, al ejército no se le podía tocar ni con el pétalo de una rosa en los medios de comunicación. Había, decían, la Santísima Trinidad, ¿no? Sí. Que era la Virgen de Guadalupe, el presidente y el ejército. Pero en realidad, sí, la Virgen de Guadalupe para algunos, pero para otros no era necesariamente así. El ejército y el presidente sí era obligatorio para todos, intocables. Entonces hay una imagen, ¿no?, falsa de un ejército que parece no formar parte del Estado mexicano, ¿no? Como si el resto del Estado mexicano fuera corrupto y el ejército mágicamente no lo hubiera sido, ¿no? Por decir algo. El ejército es parte del Estado mexicano, es una parte integral del Estado mexicano y fue parte fundamental de la época clásica del régimen del PRI. Es cómplice de todo lo que ocurrió en esa época. Y el hecho es que sigue siendo la parte del Estado que menos se ha transformado. No ha vivido las Fuerzas Armadas mexicanas un proceso de democratización y de transformación democrática. Claro. Las Fuerzas Armadas españolas lo vivieron después, durante la transición, mal que bien, el ejército chileno se ha transformado. Las Fuerzas Armadas mexicanas son exactamente las mismas de los tiempos del régimen autoritario. Y sin embargo hay una dualidad, porque por un lado López Obrador les ha dado, vaya, un gran escenario al ejército en su gobierno, un gran foro, pero también ha llegado a decir que él preferiría que no existiera el ejército, y algunos dicen la Guardia Nacional pareciera ser un proyecto también político de la Cuarta Transformación, ¿no? Tener su propio ejército y desaparecer a las Fuerzas Armadas. ¿Lo verías como un escenario eso? Pues evidentemente es una decisión política y yo entiendo que también sirve para descomprimir de alguna forma y evitarle la presión a la que se le estaba sometiendo el ejército por boca del anterior secretario de la Defensa, ¿no? Dicho esto, a mí, caray, me preocupa mucho la posible generación de narrativas de tintes maniqueístas alrededor de lo que tiene que combatir la Guardia Nacional, ¿no? Es decir, ahorita tenemos un enemigo, o hemos tenido un enemigo clarísimo, que son los guachicoleros, ¿no? Este primer semestre del sexenio. Y yo no sé, de aquí unos meses o un año o 2 años o menos, quién sabe, qué va a ocurrir si es que el problema no se atenúa. Es decir, ahora parece que el robo de combustible ha caído, el problema parece que es otro, pero cuando haya que mandar a los efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la Franja del Huachicol, en Puebla, en Guanajuato, a otros puntos porque la situación se descontrole y vuelva a aumentar el robo de combustible, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a nacer por parte del presidente o por parte del gobierno una forma de nombrar y narrar la situación más, digamos, polarizada, que presente al otro como un enemigo casi psicopático al que hay que tratar con la misma violencia con la que se supone que él trata por un lado a la Guardia Nacional y por otro lado a la población? Estaríamos de nuevo ante una forma de contar las cosas casi calderonista, ¿no? Y esto parece ahora extrañísimo y muy difícil de prever, pero a mí no me parece tan complicado.
Y sobre todo si no le saben las cosas al presidente en materia de seguridad, si acabamos este año o el año que viene, pongamos, o démosle este año de gracia, si el año que viene acaba con una tasa de más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Claro. Ahora el discurso es importante porque si bien Calderón ahora dice que nunca declaró la guerra contra el narcotráfico, así lo dice, nunca hubo una declaratoria de guerra, pues el presidente López Obrador ha declarado terminada la guerra. Y entonces yo me pregunto, ¿ya estamos en paz? O sea, ¿ya la paz existe porque el presidente lo dijo en el país? No, por supuesto que no. A mí creo que hay una declaración que dio López Obrador el 2 de octubre del 2018 que se me hizo rarísima y ya nunca más la volví a escuchar, pero era justamente esto de acabar con el ejército y de que ahora el ejército se ha convertido en un ejército de paz y no sé qué, pero no sé por qué ya, o sea, en qué momento abandonó esa idea, ¿no? O sea, abandonó la idea de acabar con las Fuerzas Armadas, lo cual para mí sería deseable. Lo volvió a decir en la entrevista. En la última entrevista que le hicieron en La Jornada cuando su aniversario, dijo que por él desaparecería el ejército, la Guardia Nacional. Sí. ¿No? Él lo volvió a decir. Pero pues va caminando en el sentido incorrecto. Pero hay una cosa que es muy preocupante. Dice Pablo, bueno, vamos a volver a esta lógica del enemigo, ¿no? Con derecho penal del enemigo y demás. Pero a mí me parece que hay otra cosa muy preocupante que es, ¿para qué se está usando ahorita ya la Guardia Nacional de manera masiva? Para contener la inmigración. La política migratoria que adoptó el gobierno de López Obrador después de la negociación con Trump es una política migratoria de extrema derecha, ni Orbán la tiene, ¿no? Ya es una política migratoria que no la tiene ni Orbán. Entonces, y para eso se está usando la Guardia Nacional, para contener la migración. Y ahí se corre un riesgo importante también de que empecemos a ver unas violaciones de derechos humanos aterradoras. Espero que no ocurra así con los migrantes, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a usar a la Guardia Nacional? Evidentemente no se está usando ni se le está capacitando para lo que se necesita, que es para construir una seguridad ciudadana basada en el orden jurídico. Y que eso es lo que urge en este país. Claro, tenemos índices de violencia que además se han disparado en este gobierno. Si ya la violencia durante el sexenio de Calderón nos asombró y luego la de Peña Nieto nos siguió sorprendiendo, bueno, con López Obrador hemos visto cómo han subido todos los delitos y cuando uno habla o cuando pregunta sobre la estrategia del gobierno federal te dicen, es que ya vamos a empezar a desplegar la Guardia Nacional. La Guardia Nacional por sí misma, desplegada en el territorio nacional, ¿va a contener la inseguridad? ¿Es toda la estrategia que tenemos? Bueno, es parte del pensamiento mágico del nuevo gobierno. O sea, pues, ojalá que sí. No hay ningún cambio respecto al gobierno anterior en cuanto a los índices delictivos, más que la tónica sigue siendo creciente. No hay picos grandísimos, ni por el hecho de que haya cambiado el gobierno ha aumentado más, ¿no? Yo creo que sigue subiendo. O sea, viene con la misma tendencia que traía. Lo que pasa es que yo supongo que según esta situación se sostenga en el tiempo y las comunidades vivan acostumbradas a este tipo de violencias que ya no solo emanan de la propia comunidad, sino también de las fuerzas policiales y militares, como hemos visto. Y luego recomponerse yo creo que es muy complicado, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo cuesta convencer a la población que ha vivido bajo la sombra de la violencia? Y ya no me refiero solo a homicidios, secuestros, extorsión, robo con violencia, etcétera. ¿Cuánto cuesta convencer y enseñar que ese no es el camino después de 20 años así? Pues yo creo que mucho. Y cuanto más tiempo pase va a ser peor. Y cuanto más tiempo se continúe con los ojos cerrados en el sentido de no darse cuenta si es que, por desgracia, ocurre que de aquí a un año y medio los índices delictivos siguen al alza y no se cambia la estrategia, pues peor todavía. Y en este cambio de los objetivos y los enemigos y del discurso, ya los narcos no aparecen como el enemigo, ¿no? Ya de hecho dice el presidente que no es su objetivo pelear con ellos y ahora se propone rescatar a la juventud, dice él, ¿no? ¿A través cómo? A través de los programas sociales, de las becas que les está dando y de los apoyos. Dice que de esa manera va a evitar que el narcotráfico los coopte para sus filas o el crimen organizado. Él no habla, casi nunca utiliza el tema de la palabra narcotráfico. ¿Se puede solamente con dinero a los jóvenes rescatar a una generación que parece perdida? No, yo creo que tienen que ser, o sea, yo creo que está bien, pues, o sea, yo no estoy en desacuerdo con este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, tendrá sus problemas, habrá que aterrizarlo mejor, pero
pero sin duda no es solo con ese programa como se va a lograr. Además, no va a alcanzar el dinero del gobierno federal para todos estos jóvenes que andan, digamos, buscando, y además con unos presiones sociales de consumo cada vez más altas que los ponen ahí en una situación de vulnerabilidad y desesperación muy fuertes. A mí lo que me sorprende mucho es que nuevamente el discurso y la guerra está siendo dictada por Estados Unidos, ¿no? O sea, así como en su momento se cerraron las fronteras para obligar a México a entrarle al tema de las drogas en los 80s, ¿no? Ahora nuevamente con el tema de los aranceles se le está presionando para que se clave en el tema de migración, ¿no? O sea, y yo creo que sí hay que hacer una valoración más global también de la situación del país como un país que de alguna forma se ve obligado en gran medida a obedecer órdenes de Estados Unidos porque no tiene ningún tipo de soberanía con la cual defenderse, ¿no? ¿Hay o no hay estrategia, Jorge Javier? ¿Hay estrategia de seguridad federal o hay nada más pues ocurrencias o este pensamiento mágico del que hablaba Pablo? Yo lo que veo es la continuación de la misma estrategia que se ha seguido. No hay nada nuevo. No, yo no veo nada nuevo más que el uniforme de la Guardia Nacional, ¿no? Y la desaparición de la patrullas policía pintadas. Y la desaparición de la Policía Federal, que puede ser un retroceso en la construcción institucional de las fuerzas de seguridad civiles. Yo no veo en realidad nada nuevo, con excepción del cambio de discurso respecto a la guerra contra el narcotráfico. Dice, la guerra se acabó, pero y hay una política de drogas que es totalmente contradictoria. En un párrafo de la introducción del Plan Nacional de Desarrollo parece que efectivamente va a haber una gran transformación en la política de drogas. Ese párrafo lo pude haber firmado yo, sí, ¿no? Y sin embargo, a la hora de hacer la estrategia de prevención, es una estrategia totalmente conservadora. Es decir, no hay coherencia. Decía Alberto hace un rato que Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas tenían una muy buena actitud, y efectivamente al principio parecía que sí iba a haber un cambio ahí, con políticas de reparación, con una estrategia de pacificación. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación acabó convertida en una oficina decorativa de relaciones públicas, ¿no? Olga Sánchez Cordero da la cara bonita, la cara amable, pero en realidad carece de fuerza política alguna. Y Alejandro Encinas pues también declarativamente está muy bien, pero no tiene ninguna injerencia real sobre la política, mientras que todo sigue securitizado, ¿no? Claro, y lo vemos ahora en el tema de migración, donde hasta ahí los han ido sacando. Hasta eso los quitaron, ya ¿no? Se lo dieron a Marcelo Ebrard. Ahora, ¿qué salidas hay? ¿Qué salidas nos quedan, Pablo, si no vemos una claridad en la estrategia, si no hay pues esa definición desde el gobierno de cómo corregir los errores que se han cometido hasta ahora en el tema de seguridad? Decías tú, si seguimos en esta dinámica y seguimos teniendo cada vez índices más violentos, ¿a dónde va a parar esto? O sea, ¿esto puede ser uno de los fracasos de la cuarta transformación, el tema de la seguridad? Sí, para empezar deberían empezar a explorar sus propios caminos, ¿no? O sea, estaba escuchándote y me acordaba de la iniciativa de ley de uso y regulación del cannabis que presentaron con toda pompa hace unos meses. Sánchez Cordero y compañía, y que además parece una ley, bueno, a mí me parece una ley magnífica, ¿no? Sí. Y luego también durante la campaña se planteó, por ejemplo, en Guerrero, armar un programa para que los productores de goma de opio o de amapola pudieran de alguna forma vender su producción o sacar su producción del mercado ilícito y para vendérselo para a la industria farmacéutica, para que de alguna forma, no digo que sea fácil, pero imagino que con el tiempo y el entrenamiento necesario se podría generar opiáceos de consumo médico, tipo morfina, etcétera. Pero estos caminos parece que se han abandonado y ahora solo existe el camino securitario como elemento acaparador del discurso gubernamental en materia securitaria y de política de drogas, ¿no? Lo cual es muy triste porque de alguna forma empequeñece los esfuerzos del gobierno, esfuerzos que todos pensábamos que estaban muy bien y creo que nos ilusionaban, ¿no? Porque caray, el texto de la ley del cannabis es magnífico, y las promesas en materia de regulación de otras drogas más duras, pues también, ¿no? Y en cambio ahora tenemos solo un discurso que casi no se hace con palabras, sino que se hace a bofetadas de un lado para otro, de esto tiene que ser así, y la paz va a llegar porque yo lo digo, sí. Y si no, pues no sé, pues ya veremos qué.
¿Cómo ves tú el escenario en lo que viene este año y el próximo? Eso, yo lo que creo es que, bueno, profundizando dentro de las promesas incumplidas, es todo esto que justamente promovía mucho Olga Sánchez Cordero y que se me hacía muy inteligente, porque es lo que necesitamos, que es un proceso de justicia transicional, ¿no? Todos estos procesos de justicia que son momentáneos para salir de una situación de graves violaciones a derechos humanos, de grandes dictaduras, que es un proceso en el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es decir, no le pedimos nada a ninguna dictadura latinoamericana en el sentido de violaciones a derechos humanos. Y todo ese discurso se desperdició. Creo que se dejó ahí, se abandonó en algún momento del gobierno y creo que mientras no suceda esto, pues no vamos a salir de este conflicto, ¿no? O sea, yo creo que a lo mucho se va a lograr controlar o atenuar un poco la violencia, pero no demasiado. ¿No ves un horizonte positivo, Jorge Javier? No, yo coincido con Alberto en esto. La transformación institucional de la seguridad es un proceso que se tiene que dar en todo el país, que involucra a los municipios, que involucra a los gobiernos de los estados y que tiene que estar liderado por el gobierno federal. Pero en lugar de eso, lo que estamos haciendo es seguir por el camino de una seguridad basada en el despliegue de fuerza territorial militar. Mientras eso se haga, no vamos a construir el entramado institucional que necesitamos para reducir la violencia con base en el orden jurídico, porque esto es lo más relevante. Es decir, ¿qué queremos? ¿Construir una democracia constitucional? Pues una de las cosas que tiene como base cualquier democracia constitucional es el respeto al orden jurídico, a los derechos humanos, pero al debido proceso, ¿no? A un sistema de justicia penal que además también a eso se tiene que seguir reformando, que sea garantista y abandonar la ruta de la lógica de la guerra, ¿no? Porque estamos metidos en una lógica de la guerra donde guachicoleros o narcotraficantes son enemigos, no son mexicanos que delinquen y que deben de ser tratados de acuerdo con la ley, ¿no? Sino que son tratados como enemigos. Y finalmente, el impacto que todo esto está teniendo en una sociedad que, lo decías tú hace un momento, Pablo, normaliza la violencia. O sea, ya lo vemos no solo en las escenas de violencia criminal, sino también en las escenas cotidianas donde se ha incrementado la violencia entre los propios mexicanos. El impacto que esto tiene, ¿cómo se va a revertir? ¿O es reversible? Inclusive, por ejemplo, para los niños que han vivido esta violencia, también han sido víctimas. Ahí no se ve ningún tipo de apuesta del gobierno a un cambio también en la visión que tenemos los mexicanos de este tema de la violencia y la seguridad. Yo creo que lo que decía Alberto es clave. O sea, hay que apostarle al camino de la justicia transicional como marco en el que debe ocurrir el resto de cosas. Yo creo que una de las cosas buenas que han salido de este gobierno y de la Secretaría de Gobernación y del propio Encinas son los esfuerzos, uno, para identificar o para hacer un diagnóstico de la situación de los institutos médicos forenses en el país, lo que se tiene, lo que no se tiene, lo que se está haciendo bien, si es que había algo, y lo que había que hacer. Se hizo, se va a tratar de enmendar, por lo menos en parte. Se nombró a una comisionada nacional de búsqueda también. Sí. Creo que eso es parte de lo que se tiene que hacer. ¿Y esto por qué? Pues porque al final hay que mostrar que lo que ocurrió no simplemente queda en el pasado, sino que tiene un peso en el presente, y que ese peso en el presente debe convertirse en algo, en este caso, en reparación del daño para las personas que lamentablemente perdieron a sus seres queridos, para las personas también que están buscando a sus seres queridos. Creo que el camino es ese, ¿no? Un poco entender realmente de qué estamos hablando, ya sea en materia forense, ya sea en materia psicológica, desde cualquier punto de vista, y a partir de ahí actuar, pero caray, enrocarse en posiciones las que el presidente tiene razón porque es el presidente y porque es el líder de la manada, digamos, es peligroso y además va a hacer que mucha gente pierda el tiempo y sobre todo la esperanza. ¿Queda espacio para las víctimas en un país con tantas víctimas de la violencia?
No, yo creo que las víctimas tienen que ocupar, y lo están ocupando cada vez más, un lugar central en estas discusiones y nos van a ayudar mucho porque además tienen mucha experiencia en encontrar las salidas, ¿no? O sea, todo esto de la Comisión Nacional de Víctimas pues tiene su razón de ser en una lucha incansable de miles de madres por encontrar a sus hijos, ¿no? Que lograron organizarse y generar la presión suficiente para que el Estado, el gobierno, tuviera que sacar la ley que reglamenta esa comisión, claro, y la ley de desaparición forzada, etcétera, ¿no? ¿La sociedad civil tiene que seguir insistiendo en esto? Por supuesto, la sociedad civil ha jugado un papel muy importante en la crítica a la estrategia de seguridad. La sociedad civil jugó un papel relevante en que se declarara inconstitucional la ley de seguridad interior del final del gobierno de Peña, que era una manera también de regularizar la presencia de las Fuerzas Armadas. Esto que estamos viendo es un intento de darle la vuelta a la prohibición constitucional de la actuación de las Fuerzas Armadas en la seguridad, pero la sociedad civil ha jugado un papel central en hacer esta crítica, ¿no? Y esperemos que lo siga jugando. Lo que nos proponemos con este tipo de ejercicios es precisamente eso, cómo informar más a la gente y tener más argumentos para seguir dando esta batalla por una justicia y una seguridad que respeten las garantías y los derechos de los mexicanos. Pablo Ferri, periodista del País, autor del libro La Tropa, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Muchas gracias, un gusto. Alberto Arnaud, director del documental Hasta los Dientes, gracias también. Muchas gracias. Jorge Javier Romero, politólogo y escritor, gracias por tu colaboración también en este espacio. Gracias, Alberto. Yo le agradezco que nos haya acompañado.